Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Zevahim, página Lamed Dalet. Página 34, quedamos como la 12ª línea al final, Gufa. Gufa, vamos a analizar algo que vimos en el Daf anterior, en el Shiur anterior, la Mahloket Rochanan Relakish. Tamé Sheachal Basar Kodesh Lifnei Zerika. Una persona impura y comió carne, Kodesh, el Korban, antes hacer arrojada la sangre. Relakish Amar, lo que es un Relakish que dale Malkut. Y Royohanan dice, Royohanan Amar, no lo que. Royohanan dice, no recibe Malkut. Amar Abaye, dijo Abaye, Mahloke Betumat Aguf. La discusión es cuando la persona estaba impura y comió de la carne Kodesh. Abal Betumat Basar, pero si el impuro era la carne lo que estaba impuro, entonces en eso Dibrea con lo que, según todas las opiniones, también va a recibir Malkut, incluso de que fue antes de arrojar la sangre. Así explicó Abaye. Así explicó Abaye. Damar que era, dice el versículo, pues dice ve a pasar. Este pasuk aparentemente está de más. De Rambot et Simu Leboná, para aumentarme que también maderas del Kodesh o Leboná, incienso de la Benejianinju, que no son cosas que se comen, afilo aji rabin jukara, incluso así, la Torah, como es algo del Kodesh, le da una importancia, y aunque no sean cosas que se comen, no importa. Entonces también pasa a la persona, si se purificó estas cosas y la persona lo comió, pasa por la prohibición de comer con algo impuro del Kodesh. Tenemos de aquí, si esto, que no es Raúl la Gila, nos enseñó el pasú con la palabra Beabazar, que está de más, que si está impuro, la persona lo comió, tiene Malkut. Cuanto y más la carne, que se comió la carne antes de arrojar la sangre, que ¿cuál es el problema de la carne antes de arrojar la sangre? Que no es propicia de comer todavía. Bueno, no va a ser peor que la madera, que no se puede comer del todo. Entonces, incluso así va a recibir Malkut. Aquí aprendemos que según todas las opiniones, va a recibir Malkut. Muy bien. Pero Raba te va a decir, Raba va a decir diferente. ¿Qué va a decir Raba? Raba va a decir que Mahloke Betumat Aguf, que la discusión entre los Moraim, Rabbi Yohanan y Relakish es en Tumat Aguf, es cuando está impuro el cuerpo y come algo Kodesh. Abal Betumat Basar, por si lo que está impuro es la carne y la persona está pura, Dibrea cólera lo que, según todas las opiniones, no recibe Malkut. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Qué bandelo Karina? Por tanto, ¿qué bandelo Karina Betumato a la Benigreta? Por cuanto que en este caso, que la persona está comiendo antes de la zerika, la carne que está impura. Por tanto que no podríamos cumplir en la persona el pasú que pone Betumato alab benigreta. Y si él está impuro, tendrá caret. Esa parte del pasú no la podemos cumplir porque estamos parados antes de la zerika. Entonces, como no podemos cumplir esa parte, tampoco podemos cumplir. El pasú está hablando después de la zerika y el hombre está parado antes de la zerika. Entonces, esa parte del pasú que habla después de la zerika, después de arrojar la sangre, no podíamos aplicárselo a él. Entonces así, lo que harían en vez de basarse en que me cortamelo y dejar, tampoco podemos cumplir la otra parte del pasú, que la carne que está impura no podrás comer, ya que esa parte del pasú está parado después sería después de la zerika y no antes de la zerika. Entonces, como la parte de la tumá de él está parada después de la zerika, entonces también la parte de la tumá de la carne está parada después de la zerika y nunca antes. Entonces, por eso que dice que Raba, que en Tumat Basar, según todo el mundo, no lo que. Ok. Entonces, ahora me la llamada, pero ¿cómo vas a decir tú que en Tumat Basar
que, o sea, si la carne está impura, no reciben lo que es según todas las opiniones. De amarmar es que dijo mar, de abasar, la palabra abasar, le ramó de tzimule boná. Dijimos que ese pasú viene para qué, para aumentarte que si alguien comió las maderas o el incienso impuro, recién dijimos que era prohibido. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entonces? O sea, entre esto y una carne antes de haber arrojado la sangre. Es lo mismo, los dos no son propicios de comer. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo Raba va a explicar este pasú del abasar? No puede explicarlo así porque se contradeciría entonces. Y si la madre dice, no, tiene razón, esquina, aquí no estamos refiriendo que Gonche Kachube Kelly. Aquí, ¿cuál es el caso? Es que estas maderas y este incienso y Kechuba Kelly se santificó en un Kelly santo del templo de Naase que Mishe Karbuk Kometaraf, que entonces se convierte como aquello que ya se cumplió todos los pasos para poder comerlo. Aquí también, como dice Rashi, que estas maderas que fueron tomadas con una keli, que es una pala del altar, junto a los carbones y al incienso, que todo eso fue ya santificado en utensilios, entonces es algo que eso haría de que incluso si la persona estuviera impura y lo come, es caret, porque ya llegó a su punto máximo. Entonces aquí también es lo que viene a enseñarme el pasuk de Abasar. No vino a enseñarme lo de antes de, como dijimos antes, vino a enseñarme que si ya entró en santidad con el Keli, entonces ya incluso con impureza, si el persona está impuro, impuro en su cuerpo y lo comió, va a ser incluso caret. Eso es lo que viene a enseñarnos. Pero nunca estamos hablando de la carne antes de la dericá, porque antes de arrojar, porque no está en su punto final. Estamos hablando del caso de su punto final. Detran, como dice la Mishnah, Kol sheyeshlo matirim mishekerbu matirav. Dice todo aquello que todavía tiene otros pasos que hacer para poder ser ingerido, entonces no va a ser el impuro condenado por eso hasta que pasen todos los puntos. Y Kol sheyeshlo matirav, y todo aquello que no tiene otros pasos por seguir para estar permitido, como el caso de la leboná, de las maderas, como el incienso, entonces la persona impura que lo come va a estar condenado solamente mishikidesh bekeli, como dijimos, hasta que se santifique en el keli. Y este hitush hasta que se santifique en el utensilio kodesh del Betamikdash. Entonces este hitush lo protege la palabra beabazar. Y entonces no puede estar hablando de una carne que se comió antes de arrojar la sangre, porque antes de arrojar la sangre todavía faltan otros pasos. Entonces no está hablando de eso, está hablando de algo que ya no tiene más pasos. Y por ejemplo, en el caso de la madera, que o del incienso, o todo eso, hasta que se ponga dentro del keli. Muy bonito. Entonces así Raba va a discutir totalmente aquí en Abaye. Itmar, dijeron Jajamim, Male evare behemate mealga y misbeach. Una persona que subió al altar para quemar miembros de un animal temea. Temea significa que no es kasher, caballo. Aquí llamarlo ¿qué? Malkut, ¿cómo está prohibido? ¿Cómo llevaste eso al altar? Rabbi Amar y Rajá dice, no hay problema. Y cerrar aquí llamarlo ¿qué? Porque dice aquí que recibe Malkut, porque la Torah dijo que tiene un animal tejorá, kasher, o sea, tejorá y temealo. Se entiende de que yo deduzco que tajor sí, tamelo, y si no es kasher no. Y eso sería una provisión que viene a partir de una mitzvah C. Dios te dijo, haz con un animal kasher. Y tú, eso es una C, una activa. Y tú hiciste con un animal no kasher, es una provisión derivada de una C. Y según el Akish, lo que Imalaf recibe Malkut, Rabbi Amar. En lo que Imalaf no se da Malkut. ¿Por qué? Lav Abba Biklal AC, una provisión derivada de una C, como dijimos hasta ahora, en lo que Imalaf no requiere que no se le da Malkut. Motiv preguntó Reimilla, va a tener una baraita que va a decir, ya va, no entiendo esto.
El pasú pone otato gelu, y dice, los animales kasher podrás comer, y se entiende velot behematemea, y no animal no kasher. Y eso sería un lav, una provisión a mikra C, que viene derivado de una C, y es solo una C. O sea, la persona que, según este pasú, solo se traquea de una C. Entonces es una discusión con Relakish, que él dijo que un lav que viene por una C es un lav, y no es verdad. Mira lo que dice la baraita. Relakish no puede discutir la baraita. Amar le Rabbi le Rabbi Parta Jlifa, le dijo Rabbi a Rabbi y dice, Asbar leja, yo te voy a explicar en verdad dónde está la base de la mahloket entre Rabbi y Relakish. El caso es Bebaré Behematemea, porque si en verdad son miembros de un animal tamé, o sea, no kasher, que subió al altar, de Kulerman lo pligue, según los dos no hay discusión, que no hay malkut, que pligue toda la discusión es Bejaya es miembro de una animal salvaje kasher, por ejemplo un venado. Beaje Itmar, y esta fue la discusión. Rabbi Yochanan Amar, si subió miembro de un venado al altar, o verbase, trasgredió una C solamente, de no, porque la Torah dijo que debe que ser un animal casero, no un animal salvaje. Relakish Amar, es no verbe lo club, porque dice, no trasgrede nada. Rabbi Yochanan dijo que trasgrede una C, porque la Torah dijo que tiene que ser Tehorá, tiene que ser Behemá in Hayaló, casero y sí, pero salvaje no. Relakish Amar es no ver a la velo club, no trasgrede nada. ¿Por qué no trasgrede nada? Porque hago mitzvah, lo que la Torah dijo Behemá, animal casero, es una mitzvah y la ideal, pero si quiere hacer un venado, también sirve. No lo ideal, pues sirve. Así explica Relakish. Y Motiv Raba, preguntó Raba. Vamos a ver. Hay una variedad que pone, Ilunimar Korban la Hashem Behema. Si el pasuk dijera que el Korban para Hashem es Behema, animal casero, ahí que Omer, solamente, si dijera este pasuk, yo hubiera dicho, Hayá Bikal Behema. Yo hubiera dicho, bueno, la Hayá también está dentro del animal salvaje, kasher, también está dentro del Behema kasher. Como quiniache de mar, igual que te quito el pasuk de comer, Zota Behema Asher Tohelu. Estos son animales caseros que podrás comer. Ponle el shor, el toro, el cordero, sabim, seizim, corderos, cabras, ayal, beutzvi, gacela y venado. Vemos que la Torah nombró al venado y me habló primero de Behema, animales caseros. Quiere decir que Hayá está dentro de Behema, está dentro de la concepto Behema. Entonces, yo hubiera pensado que también para Korbanot es igual, Tamul Omar, para eso me dijo el pasuk, en Korbanot, Bakar Batzón, toro o vaca y tzón, y ovino, Bakar Batzón, Amartileja, solo estos puedes, velo Hayá, pero Hayá salvaje no, Yaholo ya vi, tú puedes pensar que solamente no lo puedes traer, Beini vi kasher, pero si lo traes es kasher, ¿y a qué se compararía si trajéramos una parábola? ¿A qué lo compararíamos? Lo compararíamos al Talmid, se llama un alumno que le dijo su maestro, Abel legitim, tráeme trigo, bebí legitim seorim, y le trajo trigo y cebada. Lleno que ma'avir al de Baraf, es la música de Baraf, que no está transgrediendo la orden, sino está aumentando. Y de kasher, y sería kasher lo que él hizo. Así podemos pensar que es el entendimiento del versículo en el caso de que de los korbanot. Talmud Omar, pasó, me repitió otra vez el pasuk, Bakar Batzón, ovino, vacuno y ovino, Bakar Batzón amartilija, para decirte, mira, te lo repito, pues, que lo que puedes traer es ovino y vacuno, veloja ya, no animales salvajes. ¿Por qué? Entonces, si es así, entonces, le mada ¿a qué se pareciera? También llamarlo rapó un alumno que le dijo su maestro, alta bili el agitim, no me traigas solamente trigo, bebí lo agitim y le trajo las dos. No se considera eso aumentar, era que Mavir al de Bará está transgrediendo porque dijo solo y él trajo también lo otro y lo otro no quiere. Entonces igual en el caso nuestro, es la opinión de quién, de la baraita, que no sirve traer un animal salvaje. Y esa es la pregunta que tiene Raba contra Relakish, esta baraita. Y por lo tanto sería el animal pasul, tiufta Relakish, tiufta, que quedó Relakish en tiufta en pregunta. Bekulam Shikibelu, dijimos todos los casos de que se recibió Bejule,
la sangre. O sea, ya vimos en la Mishnah casos que se recibieron gente que estaba pasul y ahora lo quieres volver a arreglar, que se vuelve a arreglar. Bueno, va a mirar el Lakish. Preguntó el Lakish Beohanan, pasul mao shease shirai. Pregunta a la Gemara, un pasul, alguien que está anulado para hacer trabajo, y él recibió la sangre y arrojó la sangre. Ahora, la sangre que se quedó en el cuello del animal todavía, ya se considera restos y no se puede hacer más nada y se perdió el corbán. O quizás no, quizás lo que hizo no dañó y el Cohen Kasher puede ir a recibir la sangre y echarla en el altar. ¿Cómo la halajá? Amarle le respondió, In osa shiraim. Si ya arrojó la sangre al altar, el resto que quedó en el cuello del animal ya lo hizo sobras que no sirve. En osa shiraim el ajudis mano bejudim como. O sea, solamente se vuelve shiraim en el caso que se arrojó la sangre basado en un caso que el Cohen haya pensado antes que hacer los servicios o comer de esa carne fuera de su tiempo, fuera de su lugar. Hoy el Umeratzel y Piguló, ¿por qué? Porque esto puede hacer el Corán Pigul. Pero otra cosa de Pasul, sí no hace el resto de la sangre de Shiraim y sí tiene arreglo. Razdevid Matneaji. Razdevid estudió de la siguiente forma la pregunta. Va a minar Relaki Berohanan, preguntó Relaki Berohanan, Kos Pasul, Mao Shease Shiraim. ¿Qué tiene Kos Pasul? Un vaso que se recibió la sangre y salió fuera del patio y entró. Entonces, ahora la pregunta es, si llegó el Cohen y arrojó esta sangre al altar, la pregunta es si el resto de la sangre que está en el animal se vuelve shiraim y ya no se puede hacer nada con él, o no, todavía hay arreglo y lo puede agarrar y echarlo al altar. Lo que echó el primero no sirve, pero la pregunta es si dañó también lo que quedó shiraim, la sangre que quedó en el cuello del animal, si está malo o no está malo. Amarle, entonces le respondió, Pasul Gufa, si la persona misma que es Pasul, Mai Sabrialaj, ¿qué tú piensas con eso? Quiere decir, tú estás hablando de la sangre que se volvió Pasul por sacarla, pero ¿qué pasa si el que lo echó, la sangre estaba buena en el vaso? El que lo echó es un Pasul. La pregunta es, ¿qué opinas tú en ese caso? ¿Por qué preguntas el cos del vaso y no preguntas de la persona? Porque la respuesta fuera así, y Pasul más Beshiraim, si la persona estaba Pasul, era inválido de trabajar, estaba anulado, y él echó la sangre, el resto de la sangre ya se vuelve Shiraim y no se puede usar, Kos Pasul, nada más Beshiraim, también el vaso que se volvió Pasul, para sacarlo fuera, también vuelve la sangre del cuello animal, Shiraim, restos ya no sirve. Y Pasul lo más Beshiraim, pues si la persona Pasul no vuelve el resto de la sangre que está en el cuello animal, Shiraim resto, sino que se puede utilizar del Kos Pasul, Namel Mash Shiraim, también el Kos, el vaso de sangre que está Pasul, tampoco vuelve Shiraim el resto de la sangre. Raimia Midafte más de Naje, Raimia Midafte estudió la pregunta así, Va Mine Abaye Mirabba, le preguntó a Abaye, Kos Mao Shease et Javerot Dahui o Shiraim, un Kos, un vaso que se recibió la sangre, pero esta persona, el Cohen que recibió kasher, todo kasher, recibió dos vasos. Entonces, esto hace dahui o shiraim. ¿Qué significa dahui o shiraim? El resto de la sangre que quedó en el vaso se vuelve dahui, que ya no sirve, o quizás se vuelve shiraim. ¿Qué diferencias hay? La diferencia es que si se vuelve dahui, hay que botarlo a un río que se llevaba todos los líquidos derramados. Pero si se vuelve shiraim, hay que echarlo en el yesod, en la parte del altar. ¿Cómo es entonces?
Amarle le respondió, Plukta Rabbi Elazar Rabbi Shimon Rabanán. Es una discusión entre Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, y Rabanán, y los rabinos de Tania. Dice la Baraita, lee mala el pasú de arriba, que habla del hatat del presidente, del rey, Huomer et damo ishpoch. La sangre verterá en el yesod, y le matan el pasú de abajo, que habla del hatat, de un yahid, de un individual. Huomer por el pasú, bet kol dama ishpoch, todo el resto de la sangre se echará del yesod. Entonces, una vez pone todo el resto y otra vez pone el resto. ¿Por qué así? Para enseñar lo siguiente, minay le hatat shekipel dama be'arba kosot. Debemos aprender un hatat, un korban hatat que recibió el Cohen, la sangre con 4 vasos, benatan mataná ajat, y puso una parte de la sangre, mitkos mizé, umataná ajat mizé, y puso una parte de la sangre en el altar de un vaso, y son 4, vas a que poner 4 lados, hay que poner la sangre, y puso de un vaso, y otro de otro vaso. Y ahora, ¿cómo sabes Shekulah Nishpachim Yesod? ¿Cómo sabes que el resto de cada vaso se echa al Yesod, en la parte del altar? Talmud Omar ve Kol Dama Ishpoch. Ahí se puede Kol Dama, toda la sangre de los 4 vasos se echa en el Yesod. Yahol Atar Matanot Bekosejat. Tú puedes pensar que también si las 4 echadas de sangre se hizo de un solo vaso, y es Shekulah Nishpachim Yesod, podemos ver que también el resto de las sangres de los otros vasos también hay que vertirla al yesod. Talmud Omar, por el paso, ve damo. No pone kol damo, pone et damo. Entonces, la sangre, no toda la sangre. ¿Cómo sería entonces? El vaso que de ahí se puso en el altar, el resto de ese vaso, nishpal yesod, se vierte en el yesod, en la parte del altar. Vehem nishpahim leama. Y los otros 3 se vierten en donde, en el Amá, que digan el Amá, el río que sale, una canaleta de río que bota todos los líquidos que están pesulín para afuera. Entonces quiere decir que se vuelven dijuy, no se vuelven shiraim. Rabbi Elazar bar Shimon Omer, minay lechatat shekibel dama be'arba kosot benatan arba matanot bekosejat shekulah nishpachim leso. ¿Cómo sabes si el caso que recibió el Kohen Hatat la sangre en 4 vasos y le puso las 4 veces la sangre del mismo vaso shekulah, que todos los vasos lo que quedó de sangre en nishpachim leso se echan el yesod? Talmud Omar bet kol damam bet kol dama ishpoch, y toda la sangre se verterá. De ahí aprendemos de qué, que toda la sangre se vuelve Shirai, se vuelve Yesod, o sea que no se daña nada de las otras copas. Aquí dice que la pregunta que hizo la Irmilla es una mahloket, así le respondió. Se preguntó Valle, o sea, la pregunta de Valle se responde de esa forma, que nada es dijuy, todo Shirai. Pero vea que Tibet Damo Ishpoch, ¿qué hace Rabbi Elazar con el pasuk et Damo? Él explicó et Kol Dama, para et Damo sin Kol Ishpoch, ¿qué hace con él? Amar Rabash, Yahole Miut Shiraim Shebetzabara Bema. Eso para excluirte la sangre que está en el cuello del animal, que eso no se echa, no tiene ni Shiraim, y se echa en el Yesod, sino que se bota en la Matamay, en este canal de agua que bota todo un río. Muy bien, Kipela Kasher, Benatán le Pasul. Dijimos que si recibió la sangre de alguien Kasher, se le dio el Pasul, alguien está anulado, tiene que volver a llevarlo al Kasher, este también con la izquierda, todos varios casos que trajo la Mishnah. Entonces la Maraija Utzrija, hace falta en todos los casos. ¿Por qué? Días muy bien Pasul, si solo me enseñas el Pasul, Mino, yo hubiera pensado, Mai Pasul, ¿cuál es el Pasul? Tamé. ¿Y por qué el tamé? No, el hecho que lo llevó el tamé no anula todo y se puede echar para atrás de vuelta. Dejáselo al Tzibur, porque como el tamé, hay ciertas excepciones que sí puede trabajar en el templo. Por ejemplo, cuando un korban Tzibur, un korban de ropa del pueblo, que viene con impureza. Entonces existen conceptos de tamé que sirve. Entonces, por lo tanto, aquí también se puede arreglar. A Balsemol, pero un servicio de hacerlo con el que lo siguió con la izquierda, que no hay ningún servicio aparentemente en el templo que se pasa con la izquierda. Entonces ahí no hay remedio y se perdió todo. Pues me enseñó que sí es remedio. Viash Moini, si solo me enseña entonces el caso de Semol en la izquierda,
ahí sí hay remedio de irle Hesherá, porque tiene un Hesher de Yom Kippurim. En Yom Kippurim hay algo que se hace con la izquierda, un pequeño servicio que le hace el Kohen Gadol, de llevar el Ketore con la izquierda, pero Abal Keli Hol, un utensilio Hol, que no hay nada que se pueda hacer en el templo con un Keli Hol, si lo hizo con un Keli Hol ahorita, no tiene remedio. Y me voy a enseñar a la Mishnah que sí tiene remedio. Veías Moinan Keli Hol, se me enseña Keli Hol, Mishun de Hazul Ekdishinhu. ¿Por qué? Porque un Keli Hol, ¿por qué se puede arreglar el servicio? ¿Por qué? Porque el Keli Hol tiene arreglo fácil, él mismo tiene arreglo, lo puede santificar y ya. A bananas, por los demás casos, el de la izquierda y todo eso, que eso no se puede arreglar, el problema que tienen no se arreglan. Es malo, hubiéramos dicho que no haya forma de arreglar esto que continuó este pasul. Trija, viene la Mishnah que todos los casos de la Mishnah se pueden arreglar, y esta interrupción que hizo alguien pasul la mitad no dañó por completo. Vele dahui. Pero ¿por qué no se considera dahui? El hecho que intervino un pasul en la mitad, empezó bien, después un pasul y después volver bien. Ese pasul en medio, dahui, anuló el servicio, lo empujó de ser kasher. ¿Por qué se puede arreglar el servicio? Amén el rabina le rabashi, rabina rabashi, ajemar el mía midafti, así dijo el mía midafti, mishme de raba en nombre de raba, hamane, porque es el autor de la Mishnah, Hanan Amitzri, es Hanan Amitzri, de Dijuyin, que él no tiene problemas de Dijuyin. Es decir, este concepto de Dahui, que si interviene algo malo y se queda empujado momentáneamente, en Korbanot no hay. De Tania, que dijo la baraita, Hanan Mitzri Omer, afiru dam bekos, me vi javeró, umezabeglo. Incluso de que ya estaba degollado el macho cabrío que se hace en el Yom Kippurim adentro, ya estaba en su vaso, y su pareja, que es el macho cabrío que se bota a la Azazel, se murió. Entonces uno puede pensar, bueno, si la pareja se murió, también se daña y hay que traer ahorita una pareja nueva. No, mi vieja, pero trae otro macho cabrío del mercado, me arreglo, y lo unes para que el anterior no se dañó. ¿Qué decir? Que para él no hay dijuy. Rabashi Amar dice, no, otra respuesta. ¿Por qué no hay dijuy? Porque colche bellador lave dijuy. Todo lo que tú podrías arreglar, como este caso, que se puede volver a empezar otra vez, no se considera dijuy. Amar Rabshaya, que bate Rabashi Mistabran. La verdad que las palabras de Rabashi son las más lógicas. ¿Cuál fue su respuesta? Que lo que es dijuy, que no hay dijuy, no hay algo que se empuja por completo cuando lo puedes arreglar. ¿Por qué? Mancha más le dile dijuyin. ¿De quién escuchaste que sí tiene problema de dijuy en cosas kodesh? Hanan Mitri dijo que no. ¿Quién dice que sí? Rabbi Yehuda de Tran, dice la Mishnah ahí en Masaje Yomá. De Otamar Rabbi Yehuda Nishpach Dam, si se virtió la sangre del macho cabrío que se hace dentro del ejal, se virtió. Entonces su compañero, el animal que va para el Azazel, Yamuta Mishtaleach, ya no sirve. ¿Por qué? Porque su compañero se virtió la sangre, él queda empujado momentáneamente y queda por siempre momentáneo. Entonces hay que dejarlo morir. Ahora, y si es al revés, Meta Mishtaleach, que se murió el de Mishtaleach, Ishpochadam, la sangre que fue recogida, la sangre que está en el vaso del macho cabrío que está adentro, también hay que botarla, no sirve. ¿Por qué? Porque como quedó momentáneamente anulado, porque su pareja ya no está, ya queda anulado por siempre. Vemos aquí que para él sí hay dijuy, Beshamin Ale, y también escuchamos de él, de Amar, que él dijo, Kol Shebeyadó, la dijuy. Todo lo que tú pudieras arreglar, si lo que tiene reparo, con él mismo, no se considera dijuy. De Tania, revivió Omer, cosas jada, yeme male mitabata robet. El mismo Rabbi dice que los Kohanim agarraban un vaso y llenaban ese vaso de la sangre de la sangre que estaba vertida en el piso de los Korbanot Pesach, porque muchas veces pasaba que había mucha sangre en el piso de Korbanot de Pesach, que se derramó la sangre, y recogían esa sangre y arrojaban una arrojada a la pared del Mizbeach, que es Yesod, en el lugar que está el Yesod. Como dijimos, que tiene que ser justo donde está el Yesod, ahí se echan la sangre. Los lugares que no hay Yesod no se echa. Pero no importa. Lo más es que vemos aquí que si tiene reparo.
¿Cómo tiene reparo? Porque estos corbanot aparentemente se derramó la sangre, no hay arreglo, se dañó el Corban Pesach, no, hay reparo. Shomina, Coach Viador lo ha de. Vemos aquí que todo lo que está en tu mano arreglar, no se considera que quedó anulado por siempre, tiene reparo, Shomina. Gufa, vamos a analizar lo que dijimos ahorita. Tania, Rabbi Omer, cosa dejada ya de Malé Mirab Taharobet. Un vaso se llenaban de sangre, de la sangre que estaba esparcida, derramada de los Corban Pesach en el piso. Porque Sheim Mishafej Ejadmehem, porque si se vertió una de las sangres, Nimsa Sheum Machshiro, al hacer esto, lo hacemos kasher y lo recogemos y lo echamos al altar y ya se hizo kasher ese Corban Pesach. Amru lo le reviuda, ve a Loret Kabbel Bekeli. Dice, pero esta sangre no se recibió en el Keli, se cayó al piso directo, y se cayó al piso directo no sirve. Entonces, ¿qué te dijo a ti que se cayó al piso directo? ¿No sabes? Dice, no, tienes razón. Shema lónica del Bekeli. Quizás no se cayó, quizás no fue recibido en el utensilio, cayó al piso directo. Y lo que cae al piso directo no sirve. Entonces, ¿qué estamos recogiendo y tirando para arreglar? Amar la le respondió, Afanilo Amarti en la Bekeli. Lo que yo digo, que los Kohanim salvaban, era aquella sangre que se recibió en el utensilio, directo del cuello animal, y se derramó, se les derramó, se les cayó. Veo como bien hallada, y cómo Rabbi sabe que esa sangre que está ahí es que se cayó del Keli y no directo del animal. Dice, no, directo del animal imposible. Porque los Kohanim son muy ágiles en su trabajo y muy cuidadosos. Y entonces seguro recibieron la sangre directo del cuello al Keli. El problema cuál es, de Abdin Aya. El problema cuál es, como hay tanto trabajo ese día Corban Pesach, con la velocidad, puede haber pasado que Mistapejim se le derrame al piso, y eso es lo que estamos recogiendo. Pues también hay sangre, el sangre tamsit, que es la sangre que resta de la vaca o del cordero, después que salió la sangre del alma, Dama Nefesh, vimos que la sangre el resto de la sangre. Esa sangre no es kasher, y esa sangre está mezclada con la sangre de este cos que se derramó, y la mayoría de esa sangre, la sangre de los animales que fue botando. Entonces, ¿cómo sirve? Ya se anuló con sangre prohibida. Y se la llamará Rabbi también Dama Tamsit Keret Dam. No, Rabbi opina que esa sangre se llama sangre. De Tania Dama Tamsit, esta sangre que no es la sangre del alma del animal, Beazahara. Solamente hay una prohibición de comerla o tomarla, pero no hay caret. Ese está en la cama. Rabbi Omer, no, becaret, es como cualquier sangre. Entonces, por lo tanto, por eso que si está ahí no pasa nada. Es también sangre buena. Para el Corban, ¿no? Veamos Rabbi Lazara, por Rabbi dijo que Moder Reviuda le niñanca para Sherme Japer. Pero Rabbi dijo que aunque el que la come es caret loleno, pero para la cápara, para el Corban, para arrojarla al altar, tiene que ser la otra. ¿Por qué? Porque esta Enome Japer, esta no expía la Dama Tamsit. Sheneemar, ki Adam hu. El pasuk pone que Adam hu nefesh benefesh y japer, así dice el pasuk, así dice la Gá, benefesh y japer. Entonces quiere decir que tiene que ser sangre del nefesh, del alma. Dam nefesh yotzabo, dam shanefesh yotzabo, dam, la sangre que sale del alma del animal se llama dam para el Corban, y esa es la que se expía. Shanefesh yotzabo en dam, la que no sale el alma de ahí no se llama sangre y no expía. Entonces, ¿para qué le sirve entonces a Rabbi Yehuda? Si la mayoría de la sangre ahí no sirve del que está en el piso. No, es la Rabbi Yehuda le tamé, llamar en dame matel dam. Rabbi Yehuda según su motivo, que una sangre no elimina la otra sangre, por lo tanto, aunque haya mayoría de dam atamsit, no importa, porque la sangre otra, la buena, no se elimina. No hay bitul, no elimina la mayoría mala a la minoría buena. ¿Por qué no? Aunque normalmente sí elimina la mayoría mala a la buena. No, porque el dam con dam no se eliminan. Entonces, por lo tanto, la sangre buena está siempre presente. Entonces, cuando se echa, entonces hace que aquellos korbanot pesas que se derramó su sangre sean kasher. Bueno, hasta el próximo Daf Kultuf.